Que el Señor les bendiga en esta hora. Delante de ustedes vengo nuevamente para compartir un poco de la palabra del Señor. Hay algunos temas que quiero compartir, aparte de los que ya llevamos de Apocalipsis, pero ahora quiero enfocar a otros temas que siempre van de acuerdo a la palabra del Señor y ante la Biblia, como es el nombre de este ministerio, pues ante la Biblia vamos a presentar este tema, la opinión de ciertas personas, más cómo actúa el hombre en su esencia humana delante de la presencia del Señor y las transformaciones que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, en esta hora quiero compartir un poco acerca de eso, ¿verdad? De las emociones e ilusiones y comportamiento humano en sí, en el aspecto personal, ¿verdad? Las transformaciones que Dios hace por medio de su Santo Espíritu hacia el hombre para beneficio de nosotros en lo personal y para beneficio de los demás y sobre todo siendo quizás instrumentos del Señor, bueno, no quizás, sino seguro en las manos del Señor, instrumentos para que Él haga en nosotros lo que Él tiene que hacer para salvar almas, ¿verdad? Y vidas y personas y ver cosas de las cuales pues hay muchos ejemplos en la Biblia, los héroes de la fe, ¿verdad? Y tantas cosas de las cuales en el Señor se pueden ver todas esas cosas, ¿verdad? Así que pues vamos a estar estudiando en esta hora esos temas, ¿verdad? Que algunos, y quizás no tan lejos, porque nosotros sin Dios no somos nada, ¿verdad? Pero los cambios, dice de que todo les ayuda a bien, dice el apóstol Pablo a los romanos, a los que andan, a los que están en el Señor, a los que andan conforme a su propósito. Así que pues en esta hora vamos a estar hablando los cambios y cosas que el Señor hace en nuestras vidas, ya que nosotros sin Él pues no podemos nada, pero con Él todo lo podemos. Y para ello vamos a estar estudiando en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 10. Y vamos a dar una 10, 11 y 12, pero vamos a darle hasta el 17, porque para leer parte de lo que sucedía en eso, ¿verdad? Para que usted se enfoque más de qué se trataba el tema en general. Así que en esta hora vamos a estar estudiando eso en el nombre del Señor. Y bueno, y los puntos son, los temas que vamos a estudiar son 4, ¿verdad? Y se dice los 4 temperamentos del ser humano, pero yo digo 4 temperamentos dirigidos y administrados por el Espíritu Santo. Dirigidos y administrados por Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que en esta hora vamos a estar estudiando esos 4. ¿Cuáles son los 4? El primero, el melancólico. El segundo, el flemático. Tercero, el colérico. Cuarto, el sanguíneo. Son personalidades que hay en cada ser humano, ¿verdad? Que nos ayudan negativa o positivamente según su vida personal. Así que en esta hora vamos a estar estudiando el primero, el cual será el melancólico, ¿verdad? Y para ello vamos a estar estudiando en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, verso 10, para desarrollarnos, ¿verdad? Y vamos a tocar algo otros puntos bíblicos que hablan acerca del tema. Y vamos a comparar estos pensamientos médicos y humanos ante la Biblia, el comportamiento que nosotros tenemos y las transformaciones que Dios hace para bien de nosotros y de los que nos miran y de los que nos oyen. En el nombre de Jesús en esta hora vamos a estar leyendo la palabra, como siempre he dicho, con toda reverencia, con todo respeto y en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre lo hacemos de esa manera, ya que la gloria y la honra le pertenece a Él. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después ni después tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién
quién dio la boca al hombre o quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tu palabra a él pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con suya, y enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con las cuales harás señales. Esto es lo que vamos a estar estudiando en esta hora, ¿verdad? Vamos a repetir nuevamente. Entonces dijo Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y tú enseñarás lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, en este momento vamos a estar estudiando esta palabra, y hoy es lo último que le envía al que debes enviar. Pues el Señor lo estaba enviando a él, pero él estaba diciendo como que dice, Señor, te estás equivocando de persona, estás enviando a alguien tartamudo. Me identifico un poco con él, porque ustedes vean que, bueno, por causa de mi visión, que no puedo muy bien, soy un poco torpe en la lectura, pero también en la palabra yo soy bastante temeroso y miedoso, y a veces me pongo un poquito así como medio que no puedo expresarme, ¿verdad? Pero en esta hora vamos a estar hablando el punto el tema, el primero, ¿verdad? El cual habla del melancólico. En este caso vamos a estar hablando inicialmente del libertador de Israel y profeta Moisés, el cual Dios levantó desde el vientre de su madre, y con un propósito de liberar a Israel de la opresión y de la esclavitud que estaba teniendo en Egipto, ¿verdad? En esta hora pues vamos a hablar un poco la palabra del Señor acerca de esto, ya que podemos ver, como se dice el tema, el melancólico, y para ello vamos a tocar el tema humano, las personas que hicieron esa teoría, ¿verdad? Ellos lo hicieron no espiritualmente, sino que era el comportamiento del ser humano, la mentalidad y el corazón y el cuerpo del ser humano. Ustedes saben que tenemos tres componentes en nosotros, que es alma, cuerpo y espíritu, igual que carne, huesos y sangre, ¿verdad? Entonces, en este caso, estas personas que creían en el comportamiento de cada individuo, una forma diferente, son, ¿verdad? Uno es Claudio Galeno, el de la medicina, y el otro es Hipócrates. Son personas que tenían la misma idea acerca del comportamiento humano, ¿verdad? Y ellos son los que sacaron estas conclusiones acerca de los 4 temperamentos. Pero ahora vamos a ver, a confrontarlos ante la Biblia, el comportamiento del ser humano, dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por Dios a través del Espíritu Santo, la transformación que Dios hace en cada hombre para beneficio, porque unos son tremendos en cada uno en su espacio, ¿verdad? Por ejemplo, hay el colérico con poco arma problemas, el flemático igual, pues puede estar muy tranquilo y así, y también el melancólico, hay momentos que desenvuelve el machete y se suelta. Es decir, que todos tienen un poquito de cada uno, pero
el más tiempo posible se identifican con uno de estos temperamentos. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de ello. Y vamos a ir tocando poco a poco uno, porque no quiero hacer una mezcla de cada uno en cada tema, sino hacer particularmente cada uno hablando en sí de lo que él es, ¿verdad? En este caso será el comportamiento melancólico de la persona. Quiero decirles que el melancólico tiene personalidades así como muy quieto, muy callado. A veces se pasa de humilde, a veces se pasa de miedoso, a veces pasa solo preocupado, a veces pasa solo triste, a veces pasa así que piensa que es muy poco ante los demás. Y el melancólico tiene ese problema, ¿verdad? De depresión, ese problema de que cae en una ansiedad tremenda, de que siempre está estresado, siempre está preocupado en qué va a hacer mañana, qué va a hacer su familia. Es bastante pensante en ese sentido, porque no solamente se dispara, sino que está pensando, pero cae en la depresión donde se preocupa ver que no puede resolver su situación. Y siempre es una persona solitaria que comparte muy poco con las demás personas, pero que cuando habla correcto, ¿verdad? Así, hablando de una manera literal, ¿verdad? Pero también siempre está con aquello de que no tiene fuerza, no tiene una buena economía, quizás su familia no es muy, no es muy grato a su familia, ante la sociedad, un poquito aislado, en su trabajo tiene muchos problemas, y cada vez que es una persona muy que es sensible a cada cosa, sensible en el sentido de que si alguien habla fuerte ya está preocupado, si alguien le habla así con ternura, está llorando, muy sensible. Y si alguien entonces él se siente así de esa manera, pero la parte que tiene es que siempre está pensando, siempre puede dar buena palabra a los demás, siempre puede ser una persona. ¿Por qué? Porque el comportamiento de él es un comportamiento muy quieto. Él puede visualizar, él puede ver el movimiento a su alrededor, qué es lo que hay, ¿verdad? Sin embargo, él siempre es muy triste, preocupado, siempre pensando en cada cosa, ¿verdad? Entonces, pero cuando el Señor viene y trata, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Que el Señor trató con él y él hace los cambios, y esas cosas, esa visualización que tiene en el ser humano, ya cuando es dirigida por el Espíritu Santo, eso le sirve para tener profundidad y seguridad y dirección en lo que va a hablar, en lo que va a hacer y en lo que va a decir, aunque tenga temor. Pero el temor de Dios quita el temor a lo que el hombre puede hacer, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, el temor de Dios lo hace guardarse para Dios porque tiene ese temor. Entonces, la actitud melancólica en el hombre ya dirigida por el Espíritu Santo es bueno para enseñar, es bueno para dirigir, es bueno para actuar, es bueno para poner un alto a cada problema sin tener que llegar a mayores consecuencias. Entonces, en este caso, pues Moisés era así. Él cuando fue niño, pues fue criado por la princesa, la hija de Faraón, y creció, y él siempre estaba aislado, y estaba su primo, el que quería ser rey también. De hecho fue Ramsés el que puso en opresión al pueblo de Israel después que murió su padre. ¿Por qué? Porque Moisés era el hijo de judío, pero sin embargo él se crió bajo la cultura de Egipto y creció y en sabiduría egipcia y conocimiento. Sin embargo, cuando él vio que estaban maltratando a un hebreo, él se ardió en su corazón y fue a la defensa de él, ¿verdad? Esa persona apartada, melancólica, sintió cólera y como era un hombre fuerte, él fue y lo defendió. Y a causa de eso fue que él se huyó. Quizás no lo perseguían tanto así, pero como una persona melancólica dijo, ya me metí en problemas, y se fue para el desierto a encontrarse con la familia de Jetro, con las hijas de Jetro, una de las cuales es su esposa, y Jetro, su suegro, y se estuvo allí, y allí fue cuando tuvo el encuentro con Dios en el monte Oreo, donde ardía la zarza, ¿verdad? Y Dios habló con él, y él así siempre apartado, siempre solo, y siempre preocupado por qué iba a pasar, hasta que Dios trató con él, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando, cuando el Señor lo envía, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni
ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua, ¿verdad? Entonces él dijo, me estás enviando a un lugar, porque Dios le estaba enviando a que hablara con Faraón, ¿verdad? Y dijo, soy torpe, ¿y acaso yo no conozco tu vida? Entonces Dios empezó a tratar con Moisés y con el acompañamiento de su hermano Aarón, el cual era un hombre muy entendido, y empezó a hablar y a hacer prodigios y señales. El hombre melancólico, cuando tiene la dirección de Dios en su vida, esa melancolía cambia, dirigida por el Espíritu Santo, y puede actuar tanto como el hombre extrovertido a exaltar, porque Moisés hubo un momento cuando puso la vara frente al mar. Frente al mar, el agua se abrió y ellos pudieron pasar. Lo hizo con la autoridad de Dios. Igual cuando tocó las rocas se molestó y todo, y el agua salió. Igual cuando vio que Israel estaba así, se molestó y se exaltó. Es decir, ahí saca el hombre, el colérico, fuerte. Pero cuando Dios actúa en nosotros, Él actúa en buena forma, dirigidos por el Señor a través de su Santo Espíritu, nos hace personas gratas, ¿verdad? Ya quita al hombre la depresión, la tristeza, la ansiedad, y que todas estas cosas las cambia por una seguridad en el Señor. Y Moisés se hizo amigo tanto de Dios que fue ahí arriba al monte Sinaí a hablar con el Señor, y su aspecto cambió. Cuando nosotros estamos en el Señor y Él hace esos cambios, como el cambio que hizo en Moisés allá en el Sinaí, que cuando bajó hasta resplandecía, y que él habló con el Señor y estuvo con el Señor, y se enojó al ver cómo el pueblo, en lo poco que él se había ido, se había depravado, porque los pensamientos y la acción del hombre siempre es conforme a su temperamento y a su actuar hacia el mal. Pero cuando Dios dirige nuestros temperamentos, existe ese cambio. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mundo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces, ahora pues, ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, eso fue lo que le pasó allá en el día de Pentecostés a los de la iglesia primitiva, que todos estaban allí, y no eran estos los que estaban allí, pero hablan perfectamente, porque ya cuando están con la dirección del Espíritu Santo no tienen temor de hablar. Entonces, este hombre, Moisés, era el hombre melancólico. A veces yo me identifico un poco, porque yo siempre estoy así como muy apartado, soy muy miedoso para hablar, a veces para tomar mis propias decisiones, a veces tengo temor de un fracaso, temor de algo. Cuando empecé a hablar aquí en YouTube, yo tenía tantos temores, ¿verdad? Y hay personas que me han dicho, no hombre, dale para adelante, pero lo que hago aquí, lo hago para que la palabra del Señor llegue a ustedes, ¿verdad? Y que este poquito conocimiento que tengo, que Dios me ha dado, sea de bendición para cada uno. Entonces, en esta hora yo les digo que el Señor hace esos cambios. El que usted sea una persona callada, humilde y sencilla, no quiere decir que usted todo el tiempo va a estar como la caricatura que anda la nube sobre él, y que a todo alrededor hay sol, y a él le cae la tormenta, los rayos y todo. No, sino que Dios nos ha dado ese carácter, ese temperamento, y Él lo usa para beneficio de los demás, y para manifestar su obra. En el caso de Moisés, que sacó al pueblo de Egipto, a través de él llegaron las plagas, ¿verdad?, las cuales habla la Biblia, y abrió el mar rojo, y luego 40 días y 40 noches en el desierto, cayó maná del cielo, y hubo carne con las codornices, y cada cosa que el Señor hacía a través de él. Imagínense, el melancólico va a ser útil al Señor sin perder su personalidad, pero en lo espiritual, dirigido por Dios, es de mucha bendición. En esta hora, este es el hombre, el melancólico, el cual habla la Biblia, ¿verdad? La Biblia no habla de melancólico, no habla de sanguíneo, no habla de nada de eso. Estoy comparando lo que dijeron estos hombres, ¿verdad? Galeno y Hipócrates, ¿verdad?, que es el comportamiento humano. Y en sí no estaban tan perdidos, porque hay personas que son demasiado. Muchos dicen, este nunca se calla. Otros dicen, este pasa solo muy callado. Otros dicen, este es muy loco. Otros dicen, este es muy bravo. Otros dicen, este es incomprensible. Porque son los temperamentos en el ser humano. El hombre animal no percibe las cosas espirituales. Pero cuando ese hombre animal llega el Espíritu Santo obra en uno. En el caso del
del melancólico, el calladito que siempre está allá, que siempre anda agachadito, que tiene pena ver a los demás. Pero cuando el Señor Jesús abre su boca, esa boca la llena de gracia y esa palabra penetra y llega a las vidas, como está llegando ahora a ustedes a través de este medio. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros seamos instrumentos de su palabra, guiados por Él, ¿verdad? Por su palabra, ¿verdad? Y aquí estoy yo, en este caso, como la voz que clama en el desierto. ¿Por qué como la voz que clama en el desierto? Estoy en mi habitación, pero aquí no hay nadie alrededor. Parece que estoy hablando solo, pero por los ojos de la fe, yo sé que estoy hablando a una cantidad grande. Las estadísticas dicen que son como 50,000 personas. Sin embargo, solo los suscriptores solamente son 110 y algunos que están allí que pocos dan me gusta, ¿verdad? Algunos, las visualizaciones que tengo son de que no, en estos mensajes andan entre 100, 50 y hasta 20 algunos, ¿verdad? Sin embargo, sé que algún momento va a llegar. Entonces, el Juan el Bautista era un hombre que andaba así en el desierto predicando el evangelio, aparejando el camino del Señor. Entonces, nosotros cuando el Señor nos usa, podemos tener esa actitud a veces explosiva, es decir, del colérico, podemos tener la fuerza del flemático, podemos tener el deseo y la voluntad del sanguíneo, aquella persona que es medio pesado, pero que a la vez es fuerte. Entonces, en esta hora, el melancólico puede hacer todo eso, pero dirigido por Dios, con humildad y respeto, ¿verdad? Son las personas que son dirigidas por Dios, que sufren esos cambios, ¿verdad?, espirituales en sus vidas. Entonces, no es Dios el que hizo al hombre, claro que sí, Dios lo hizo. Entonces, pero cada uno tiene su propio carácter, ¿verdad? Dirigidos por Dios, ¿verdad? Porque cuando nacemos en la carne, somos hombres animales, pero cuando nacemos en el espíritu, somos hombres espirituales que hay lucha continua. La carne y el espíritu tienen una lucha dentro de nosotros, porque la carne nos pide el mal, más el espíritu nos pide que exaltemos el nombre del Señor. En mi caso, siempre estoy ahí solo, siempre quiero estar encerrado y tengo hasta pena socializar con muchas personas, porque hay muchas personas que en las iglesias veo que saco y corbata y cuantas cosas, y que hablan solo de grandes cosas, y en la sociedad literalmente humana, lejos de Dios, hacen su carne asada y todo, y ahí están cerveza, música y todo, y a veces me invitan a un lugar y yo tengo, bueno, aquí estoy, y disfrútenlo y tengo que irme, ¿verdad? Y voy pensando, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué actúo así? ¿Y por qué camino de esa manera? Y cada cosa que hago siempre tengo un poquito de miedo de lo que hago, tengo miedo de mí mismo, pero cuando nosotros tenemos el Señor en nuestras vidas, dice en el libro de los Salmos, dice, deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, Dios hace las cosas en nosotros cuando nosotros esperamos en Él, ¿verdad? Y Él es el que actúa en nuestras vidas para beneficio de Él y de nosotros mismos, ¿verdad? Como lo dice aquí en el libro del predicador en Eclesiastés, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor. Vamos a estar viendo lo que dice Eclesiastés 7. Vamos a ver lo que dice del 18 en adelante. Bueno es de que tomes esto y que también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que Dios teme saldrá bien en todo. Oiga bien, dice así: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque al que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más el que 10 poderosos que hayan en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal a otros muchas veces. Todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue
y muy profundo, ¿quién lo hallará? Dice la palabra del Señor. Imagínense que nosotros a veces decimos, hablamos de los demás y a veces dejamos de ser sabios a causa del pecado. Y entonces dice aquí el 19, vamos a ver lo que dice el 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, es decir, todos pecamos. Entonces dice, tampoco apliques en tu corazón a todas estas cosas que hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Entonces, cuando nosotros estamos así, tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Nosotros decimos, sí, nosotros actuamos de esa manera, pero Dios nos da la sabiduría. Bueno es que tome esto y también que ello no aparte de tu mano, porque el que a Dios teme saldrá bien en todo. El que tiene temor de Dios sale bien en todo. Entonces, todas estas cosas del melancólico son cosas que son cambios que Dios hace en la vida de él, ¿verdad? Y así dice el profeta Jeremías también en una de sus palabras, el 17, 14, dice de la siguiente manera: sáname, oh Jehová, y seré santo, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a sus castigos, ni desee día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca salió fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en un día malo. Dice, y en el día malo, dice, a veces avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo, y asómbrense ellos y yo me asombraré. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos a veces siendo atacados por el enemigo, por diferentes cosas, quiero decirles algo. Yo he pasado por ciertas cosas que me ha asombrado y he dicho, Señor, ayúdame y guárdame. Y de repente el Señor provee conforme a mis necesidades. Y estoy con aquella depresión tremenda. He estado, gracias a Dios, el Señor reprendió a Satanás y ha dado libertad, ¿verdad? Y uno está con aquello y de repente viene y Dios suple conforme a su necesidad. Y nosotros glorificamos y damos gracias y decimos, qué bueno es Dios, ¿verdad? Y Él hace las cosas para glorificarse en nosotros. Entonces, cuando el melancólico, cuando espera en el Señor, todas las cosas le van bien y salva para testimonio a otras personas. Entonces, esa sencillez, esa timidez que a veces existe, pero cuando es dirigida por el Espíritu Santo, penetra en la vida de los demás y podemos hablar con nuestro propio ejemplo, poniendo nosotros mismos nuestro propio testimonio, diciendo esto y esto pasé, de esto salí, me enfrenté a este problema, a esto otro, pero Dios hasta aquí me tiene. No porque yo sea fuerte, sino que porque su misericordia, al ver mi sensibilidad, Él ha tomado control y le he dicho yo al Señor, permite, Señor, y dentro de mi vida y dirígeme ante los demás, porque el enemigo es tan cruel que no respeta ni condición en nadie. Así que pues, cuando nosotros hablamos del melancólico, podemos hablar de una persona que tiene así en sí la seguridad de lo que va a decir, porque no solo se suelta en palabras, sino que empieza a meditar y ve lo que va a decir, ¿verdad? Tanto como para el hombre lejos de Dios también, el melancólico lejos de Dios, piensa lo que va a decir para destrozar a otra persona sin tener que ser obsceno, para destrozar, para hacer daño. Pero en el Señor sirve para edificar y construir en justicia y sabiduría. Entonces esto es lo que el Señor hace a través de tu Santo Espíritu, un temperamento, ¿verdad?, administrado por el Espíritu Santo, en este caso el melancólico. Vamos a ver lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, 6 y 7. Vamos a ver 8 y 9 también. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más
más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal del Señor, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Imagínense, así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo y estamos ausentes del Señor, o sea, cuando estamos en el cuerpo físico, natural, sin estar en el espíritu, estamos ausentes del Señor. Pero procuremos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Que es decir, que nuestra actitud, nuestro temperamento sea dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y voy a leerlo nuevamente. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos por fe, no por lo que el hombre diga, no por lo que el hombre vea, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, curamos también, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario, ¿verdad? Dice, sea que estemos ausentes o presentes, ser gratos delante del Señor. Es decir, que no perdamos la dirección de que lo que hagamos en nuestro trabajo, lo que hagamos en nuestra casa, lo que hagamos en nuestra actividad diaria, estemos conscientes de que el Señor nos está viendo, administrando, ¿verdad? Y que no nos apartemos de Él, que procuramos más bien estar presentes en Él. Quiere decir que cualquiera sea nuestra actividad, que dejemos dirigir por Dios a través del Espíritu Santo para hacerle agradables a Él siempre. No que usted va a estar de rodillas, no es que usted va a estar cantando una alabanza, pero que en toda actividad usted sepa que Dios está viendo qué es lo que hace. Así que en esta hora, esto es lo que dice la palabra del Señor, que sea presentes o ausentes, ¿verdad? El Señor está con nosotros, pero que procuremos más estar presentes, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo físico sea administrado, dirigido también por el Espíritu Santo, porque nuestra carne pide una cosa y nuestro espíritu pide otra. Entonces, si nosotros le damos rienda suelta a la carne, que es insaciable, nos va a llevar al infierno eterno. Mas si nosotros vivimos en el Espíritu, nos va a llevar a un gozo eterno. Y dice aquí que vamos a ser nosotros frente al tribunal de Cristo para presentarlos delante de Él y decir, sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, y en base a eso recibiremos, dice el Señor, justa retribución. Así que en esta hora vamos a estar viendo pues lo que dice la palabra del Señor siempre, ¿verdad? Porque aquí estábamos viendo ante la Biblia lo que es el temperamento del hombre y de la mujer, por supuesto también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en el Señor, una persona que es melancólica, siempre está llorando, está deprimida, que a veces no quiere ni levantarse, piensa que su familia no lo quiere, piensa que en su trabajo, que todos progresan, que todo les va bien, menos a él. Y así muchas veces, y siempre está pensando, aunque no actúa mal, ¿verdad? Pero siempre está pensando en cómo hacer, y también está pensando cómo hacer en el futuro. Pero cuando viene el Señor, los toma con el Espíritu Santo, ese conocimiento y esa melancolía viene a servir para beneficio, y son maestros, son enseñadores, son personas consejeras y personas que son importantes en la obra del Señor. Así que el Señor le llama a usted, no importa cuál sea su temperamento, pero el temperamento suyo dirigido por el Espíritu Santo es para bien y hace nueva criatura de usted, y puede llamar a otras personas que también tienen esa forma y poderlo presentar al Señor. Y así, de esa manera, ¿verdad? Este es la enseñanza del hombre melancólico, el miedoso, el que tiene miedo a hablar, pero en su momento cuando habla puede saltar tanto así con
como el extrovertido, como el colérico, y exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo transforma las vidas de cada uno y nos lleva hacia toda verdad y a toda justicia y nos hace crecer en el Señor. Así que yo les digo, su pensamiento a veces puede ser un poquito triste, a veces puede ser exaltado, ¿verdad? Pero Dios puede hacer en cada uno conforme Él quiera. Y no cambia su personalidad. Uno dice que humildito es fulano, pero el que piense que sea humilde no quiere decir que está aparte del pecado, lo como acabamos de leer, que dice que no, que nosotros también pecamos alguna vez. Entonces nuestro pensamiento y nuestra vida, el que tengamos un carácter así, no significa que no haya, sino que a veces entra en depresión, a veces Satanás toma eso para hacerle daño, pero cuando viene y usted se deja tomar por el Espíritu, hace cosas grandes y maravillosas y puede hacerle guerra a Satanás y puede llevar el mensaje de salvación y llevar esa palabra a aquellas personas que están arrinconadas en algunos lugares y decir, el Señor transformó mi vida, puso paz en mi corazón y ahora traigo a presentarte ese Señor para que ponga esa paz y te llene tu Santo Espíritu y que puedas llevar esa palabra a otras vidas también, así como el Señor permite que lo haga yo, que usted también pueda crecer en el Señor. Entonces el Espíritu Santo transforma la vida del hombre, ¿verdad? No importa cuál sea su temperamento. Aquí estamos estudiando ahora el temperamento del melancólico, es decir, una persona calladita, una persona así, pero cuando empieza se hace tenso en la palabra porque el Espíritu Santo está llenando y está dando seguridad, así como se pone a pensar y extenderse en que a veces pasa noches de que no puede dormir pensando en qué va a ser de su mañana, cómo va a crecer su familia, cómo va a ser. De esa manera el Señor también, el Espíritu Santo, le llena para que esa palabra se extienda y esté llegando a otras vidas. ¿Por qué? Porque esa personalidad que usted tiene, el Señor la usa por medio del Espíritu Santo para llevar palabra de vida eterna a quien lo necesita y que a través de ella puede llegar al alcohólico, que puede llegar al drogadicto, que puede llegar a la prostituta, que puede llegar al ladrón, al brujo, a cuántas personas, a las personas que están en problemas de homosexualidad y de tantas cosas, ¿verdad? Personas perversas, esa palabra llega. ¿Por qué? Porque esa persona está llegando, esa palabra está extendiendo a tocar a cada vida. En esta hora yo le digo en el Señor, busque del Señor, no importa cuál sea su temperamento, Dios lo puede cambiar para bien. Así que en esta hora hemos tocado el tema del melancólico, dirigidos y transformados por Jesús a través del Espíritu Santo, porque el Señor viene y cuando Él los toma, dice que he aquí que el hombre viejo muere y nace el nuevo hombre y dice que lo hace nueva criatura en el Señor y no solamente hay más allá, dice la palabra del Señor que también nos pone un nombre nuevo. Y si ustedes ven, toda persona en el Señor que el Señor transforma, su vida nunca es igual. El caso de Moisés nunca fue igual su vida y cada uno de las personas, voy a tocar cada uno en su momento de estos 4 estudios que vamos a tener y cómo el Señor cambia la vida de las personas y siempre con aquello. Moisés se apartaba a orarle al Señor, Moisés se buscaba hablar con el Señor aparte, pero siempre estaba dirigiendo a ese pueblo. ¿Por qué? Porque era melancólico y tenía visión para ver más allá. Y se enojaba, sí, cometió el error de sacar agua de la roca molesto, sí, quebró las tablas de los 10 mandamientos, por la cual él tuvo consecuencias, pero el Señor en su infinito amor los sostiene, los levanta, porque sabe que somos polvo y que el polvo vuelve a la tierra, pero que el Espíritu va a quien nos dio, y quien dio el Espíritu fue Dios, ¿verdad? Y ese Espíritu viene y lo pone en nosotros para que sea útil para redarguir, para instruir y para guiar en sabiduría a un pueblo. Así que en esta hora yo les digo a los oyentes, busquen al Señor, ¿verdad? Que ese temperamento que usted tiene, que ese carácter que usted tiene, Dios lo va a hacer y lo va a hacer conforme Él quiere para utilidad de su palabra en el Señor. Y este fue el estudio que tuvimos de el melancólico, comparándolo ante la Biblia. En esta hora, pues, gracias al Señor, porque me concedió llevar este mensaje a cada uno, y que esta hora, que este mensaje llegue. Y las personas que están lejos de Dios, busquen del Señor. Muchos dicen, no, he hecho mucho pecado. Quiero decirles que el Señor puede perdonar todo tipo y todo peso de pecado, puede quitarlo de su vida. Ven a Él, dice el Señor,
y su vida será cambiado. Ese carácter, ese temperamento en el Señor cambiará y hasta el semblante de su rostro va a cambiar porque el Señor hace nueva criatura. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, Él lo sella y hace cambios en su vida, ¿verdad? Así que en esto fue ante la Biblia. Que el Señor les bendiga y fortalezca a cada uno y que cuando vean este video sea de mucha bendición, ya que el propósito es llevar la palabra del Señor. Estamos comparando los pensamientos de Hipócrates y Claudio Galeno ante la Biblia, ¿verdad? Porque ellos enfocan en el carácter humano, más nosotros al carácter espiritual, que es lo que Dios hace. Porque muy encima del carácter y del temperamento del hombre, el creador de nosotros no fue Galeno, no fue Hipócrates, el creador de nosotros fue Dios. Él nos hizo y desde antes que nosotros naciéramos, Él sabía cómo íbamos a ser en nuestro carácter, e incluso hasta qué nombre nuestros padres los iban a dar. Así que esto es ante la Biblia. Que el Señor les bendiga y que gocen de muchas bendiciones en el Señor. Amén.